Ahora veamos el unidimensionalismo según el positivismo de John Austin. John Austin aparece en la segunda mitad del siglo XIX con la Escuela Analítica de Jurisprudencia y consideraba que el derecho era la orden o comando emanada del soberano. Para entenderlo a Austin, nosotros nos tenemos que situar en la época en que vivía Austin y donde había soberano. Entonces, para él el derecho era la orden emanada del soberano. ¿Quién es el soberano? Es la persona que emite la orden, pero que no es destinataria a sí misma de la orden. Él da la orden, pero no obedece. Ahora, ¿por qué obedecen los súbditos? Por miedo a la sanción. Entonces, la base de la obediencia está en el temor a recibir una sanción. ¿Qué dice Hart? Hart es discípulo de Austin. Y Hart está en desacuerdo con Austin porque él considera que existen normas que no conllevan una sanción. ¿Y cómo define el derecho? Define como la unión de normas o reglas primarias y reglas secundarias de reconocimiento, cambio y adjudicación. Entonces, para Hart hay normas que son primarias, normas de obligación, las cuales prescriben las acciones que deben realizarse u omitirse y determinan los deberes y derechos, deberes y obligaciones que se dirigen a los súbditos y a los funcionarios. En las reglas secundarias establece las reglas de reconocimiento, que son los criterios para identificar las normas que pertenecen al ordenamiento. Las normas de cambio son aquellas que confieren potestades públicas y privadas, y las normas de adjudicación son las que establecen las competencias de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Hart? Acá, la principal crítica que se le hace es que pone a una norma secundaria, que es la norma de reconocimiento, que es la norma que va a decir, ¿esta norma pertenece al ordenamiento jurídico o no pertenece? Y la pone como norma secundaria, cuando en realidad esta es una norma primaria, porque lo primero que se tiene que saber si es que esta norma pertenece o no al ordenamiento jurídico. Esa es la principal crítica. Bien, vamos con Kelsen. Kelsen considera que el derecho es un sistema de normas coactivas y también al mismo tiempo una técnica de control social. Ahora, veamos bien cuál es la definición. Kelsen dice, es un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanción socialmente organizada. Entonces, Kelsen, ¿qué hace? Distingue el derecho por género próximo y diferencia específica. ¿Por qué? Porque considera que el derecho no es el único sistema normativo, que existen otras normas. Existen normas morales, normas religiosas, normas de trato social. ¿Todas esas son normas? Sí, son normas. ¿Por qué? Porque todas esas normas están conduciendo la conducta humana. Una norma conduce una conducta, lleva al hombre a un determinado punto. Entonces, todas estas por género, todas son normas, el derecho, la moral, la religión, el trato social. ¿Todas tienen sanción? Sí, todas tienen sanción, de diferente manera, porque la diferencia específica es que el derecho tiene coacción. Entonces también dice Kelsen que la técnica social es un método específico para inducir
a los hombres a comportarse de una manera determinada. ¿Y qué es la coacción? Es el uso lícito de la fuerza para obligar a cumplir los deberes jurídicos. Y esta sanción está socialmente organizada. ¿Qué significa? Que la coacción la aplican los órganos competentes. Quiere decir, ¿quién? Los órganos jurisdiccionales. Por eso es que hay un monopolio de la fuerza y hay también un monopolio de la ideología. Bien. Bidimensionalismo. Acá vamos a estudiar a Holmes, que me encanta, a Rawls y a Cosio. Oliver Wendell Holmes pertenece al realismo norteamericano. ¿Qué dice él? Dice, el derecho son las profecías acerca de lo que los tribunales harán. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque ve al hombre como el Batman, como el que utiliza el antifaz, el hombre malo. Entonces, dice, el hombre, antes de cometer un ilícito, va a estudiar y sabe de antemano cuáles son las consecuencias. Por eso es que Holmes, Oliver Wendell Holmes, era un juez norteamericano. Entonces decía, el hombre malo sabe que si comete determinado ilícito va a recibir determinado tipo de sanción. Por eso es que define el derecho como la profecía acerca de lo que los tribunales harán. Nada más y nada menos. Ahora, veamos el realismo escandinavo o nórdico, que es de Alf Ross. Alf Ross define el derecho como el conjunto de ideas normativas que sirven de esquema de interpretación para los fenómenos del derecho en acción, lo que a su vez significa que estas normas son vividas como socialmente obligatorias. Expliquemos. Normas, ¿a qué se refiere? Conjunto de ideas normativas. Este conjunto de ideas normativas son las normas que sirven como esquema de interpretación. ¿Por qué? Porque lo considera al derecho en acción. Y cuando habla de derecho en acción, se refiere a que no es un derecho estático, sino que es un derecho que está en permanente movimiento, evolución. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a diferentes factores que se van dando en la realidad. No solamente con las normas, sino con los hechos, con lo político, con lo social, con lo económico. Por eso es un derecho en acción, porque está en constante evolución, en cambio. ¿Y por qué son socialmente obligatorias? Primero, son socialmente obligatorias porque estas normas, este conjunto de normas, está dirigido en primer lugar a los jueces, que la viven socialmente obligatoria. ¿Por qué? Porque son los jueces los que son los primeros que tienen que interpretar las normas y en segundo lugar aplicarlas. Y en forma subsidiaria o indirectamente están dirigidas a los ciudadanos. Vamos a la teoría egológica de Carlos Cosio. Para Carlos Cosio, el derecho se lo define como interferencia intersubjetiva de conductas consideradas en su libertad. ¿Qué significa esto? Que el derecho se proyecta en la conducta humana. Teoría egológica. Definamos esto. Ego viene de egología. ¿Qué significa? El yo trascendental de la acción. Yo actúo. ¿Se acuerdan ustedes de Descartes que decían, yo pienso, luego existo? Carlos Cosio dirá, yo actúo, en vez de yo pienso.
Por eso de ahí viene la teoría egológica. Yo actúo en la interferencia intersubjetiva de conducta, mi conducta con la conducta de los demás considerada en su libertad. Y cuando hablamos de su libertad es porque es una libertad fenomenalizada. ¿Qué significa? Que se da a través del fenómeno de la conducta que se puede percibir y describir. Cosio agregaba un contenido existencial a las acciones. No ve meras posibilidades lógicas, sino posibilidades existenciales. No categorías del conocimiento, sino categorías del comportamiento. Veamos ahora el tridimensionalismo de Jerome Hall. Para Jerome Hall, el derecho es la coalescencia de conductas, bueno, que son los hechos, las normas, los valores. Acuña la expresión derecho en acción, que es la misma definición del derecho en acción, que hemos dado recién, es decir, es un derecho que está interrelacionado, está conectado, está evolucionado, donde aparecen no solamente los valores, sino también las normas, la conducta humana, lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque concibe al derecho como una coalescencia. ¿Qué es una coalescencia? Es como una urdimbre, algo que no se puede separar, no se puede desentrañar, está todo unido, mezclado. Vamos al concepto multidimensional personalista del doctor Sossarretto. Para el doctor Sossarretto es la intersubstanciación de normas, hechos y valores, normas jurídicas, hechos jurídicos y valores, que es la justicia, que están presididos por la persona humana. Y también tiene otros atributos como u otras dimensiones como biológico, psicológico, sociológico, la razón, etc. ¿Qué es la intersubstanciación? Es lo mismo que coalescencia, es lo mismo que construcción, es lo mismo que coimplicancia. Quiere decir que hay una urdimbre, no se puede separar. El doctor Sossarretto también va tomando de los predecesores y va acuñando esos conceptos de coalescencia, de unión, de no separación. Las normas, el concepto de norma jurídica lo vamos a tomar del doctor Barrera, el concepto de hechos lo tomamos de qué son los hechos según el Código Civil, y los valores de justicia son, vamos a ver la justicia y según sea considerado como un valor o como lo justo. Estos son los elementos esenciales. Y la persona humana, ¿por qué es importante definirlo? Porque es el elemento esencialísimo dentro del concepto multidimensional personalista del doctor Sossarretto. Es la más importante, ¿por qué? Porque es fuente de derecho material, porque es el principal concepto de derecho, porque es sujeto de derecho, porque es centro de imputación normativa. ¿Por qué es multidimensional? Porque abarca más allá de las tres grandes dimensiones, que son las normas, los hechos y los valores, sino que abarca otras dimensiones como la política, la económica, la social, la religión. Hasta acá es concepto de derecho, lo cual tienen que ampliar con el material bibliográfico que está a su disposición.